Hoy les voy a hablar acerca de inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. Permítanme iniciar diciéndoles que la inteligencia artificial va a invadir nuestro planeta. Pero calma, no va a ser en la forma en la que muchas películas de ciencia ficción nos han mostrado. Para hablar de inteligencia artificial es importante hablar acerca de la inteligencia humana. Y evidentemente para hablar de la inteligencia humana es importante hablar de la máquina que genera esa inteligencia, el cerebro. Vamos a analizar cuán compleja es esta máquina. El cerebro humano tiene en promedio 86 billones de neuronas, es decir, 8.6 por 10 a la 10 neuronas. Las neuronas son las células que forman parte del cerebro y que son las responsables del funcionamiento del mismo. Estas neuronas están interconectadas a través de conexiones sinápticas. Se estima que el cerebro de un adulto tiene en promedio 100 trillones de conexiones sinápticas. Esto es 1 por 10 a la 14 conexiones sinápticas. Se estima también que cada conexión sináptica puede almacenar en promedio 5 bits de información. Son varios números los que hemos puesto. Para poner esto en perspectiva, lo que puede almacenar el cerebro en datos es el equivalente a 63 terabytes de datos. O lo que es lo mismo, 63 discos duros de 1 terabyte de datos cada uno. El cerebro humano, desde el punto de vista de ingeniería, es una máquina de hacer predicciones. Es una máquina bastante compleja. Y vamos a ver a través de este experimento cómo funciona. Aquí tenemos un tablero de ajedrez, o una parte de un tablero de ajedrez y un cilindro. Tenemos dos celdas, la celda A y la celda B. Les voy a pedir que por favor me ayuden con este experimento. Levanten su mano, por favor. ¿Quiénes de ustedes ven a la celda A con un color diferente al de la celda B? Ayúdenme levantando sus manos, por favor. Muchas gracias. Déjenme decirles que su cerebro no funciona bien. Porque A y B son exactamente del mismo color. El cerebro humano es una máquina compleja de hacer predicciones que a veces presenta fallas. Y una forma de descubrir esas fallas es a través de ilusiones ópticas. Por ejemplo, en este caso hemos analizado la ilusión óptica del tablero de Adelson. Una vez que hemos visto que la inteligencia humana se origina en el cerebro y que el cerebro es una máquina compleja de hacer predicciones, es momento de analizar lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como disciplina es una parte de la computación que combina a su vez dos disciplinas, matemáticas y programación. Combinando estas dos disciplinas nos permite crear sistemas de inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial o lo que también llamamos inteligencias artificiales. ¿Qué buscamos con estas inteligencias artificiales? Buscamos simular ciertas capacidades de la inteligencia humana. ¿Cuáles? La capacidad, por ejemplo, de aprender. Cuando creamos algoritmos que simulan la capacidad de aprendizaje, estamos en el campo del machine learning, aprendizaje computacional o aprendizaje de máquina. También podemos construir algoritmos que interpretan datos. En este caso estamos en el campo de la percepción computacional. También podemos construir algoritmos que analizan la representación del conocimiento, que hacen planificación. Y en el último tiempo, con la revolución de nuevas tecnologías de inteligencia artificial, se vuelve crítico la discusión del tema ético, de la encarnación de la inteligencia artificial, esto es, de la función de los algoritmos de inteligencia artificial con la robótica. Del alineamiento, cómo conseguir que la inteligencia artificial esté alineada con los objetivos de la humanidad. Esta no es una lista exhaustiva de problemas que se estudian en inteligencia artificial, pero sí he puesto los más importantes. El machine learning es el camino para conseguir inteligencia artificial. ¿Qué es el machine learning? Básicamente el machine learning es un procedimiento, es un algoritmo que nos permite transformar datos en sistemas de inteligencia artificial, en algoritmos de inteligencia artificial o en inteligencias artificiales. ¿Pero qué es un sistema de inteligencia artificial? Un sistema de inteligencia artificial no es otra cosa más que una función matemática. Si el sistema de inteligencia artificial es simple, la función matemática que lo representa será simple. Si el sistema de inteligencia artificial es sofisticado, la función matemática que lo representa será compleja. Pero al final, esa función matemática, ¿cómo se ejecuta en un computador? Compilándola al lenguaje de máquina, traduciéndola a ceros y unos.
La humanidad, desde la invención de la computación, ha desarrollado diferentes formas de crear programas. La forma tradicional, en donde un experto en sintaxis y semántica de un lenguaje de programación escribe línea a línea lo que debe hacer un computador. Y por otro lado, podemos crear programas de forma automática usando algoritmos de machine learning. En este caso, no es una persona la que le dice a la máquina qué hacer, sino es el algoritmo de aprendizaje el que le dice a otro programa qué hacer en función de datos. Estos algoritmos de inteligencia artificial, estos algoritmos de machine learning son programados hasta el día de hoy de forma manual. ¿Qué esperamos en el futuro? Que estos algoritmos construyan a su vez otros algoritmos que permitan complementar el conocimiento humano, que permitan desarrollar algoritmos de aprendizaje más sofisticados. Hablemos un poquito más de funciones matemáticas. Aquí tenemos una función matemática bastante simple. F de x es igual a 1 más 2x y esto es igual a y. La variable de entrada la hemos denotado en violeta. La salida, y, la hemos pintado en verde. Y los coeficientes de la función los hemos puesto en rojo. Para que tengan ustedes una idea de cuán complejas son los sistemas de inteligencia artificial a día de hoy frente al cerebro humano, los sistemas de inteligencia artificial más sofisticados que tenemos ahora, los generadores de texto e imágenes, tienen un número de coeficientes, es decir, de numeritos puestos en rojo, de 10 a la 11 coeficientes. Para tener una idea, esto es considerar aproximadamente 10 veces el planeta Tierra en cuanto al número de personas, asumiendo de que cada persona representa un coeficiente y que el planeta Tierra tiene en promedio 8 billones de personas. ¿Qué hemos podido hacer con estas funciones o con estos algoritmos de inteligencia artificial? Entre las aplicaciones primeras de productos comerciales de inteligencia artificial, la variable de entrada era una imagen y la salida, la variable y, era simplemente el número que se identificaba en esa imagen. Otra aplicación que ha existido ya por algunos años es el tema de detección de rostros. Esto muy usado sobre todo en redes sociales, en dispositivos móviles para mejorar la calidad de las imágenes, entre otros aspectos. En este caso, la imagen o la entrada es una imagen natural y la salida es la misma imagen, pero en este caso se han puesto rectángulos que identifican los rostros o el objeto de interés. También hemos desarrollado sistemas de predicción de texto. En este caso, yo por ejemplo, en un navegador pongo, quiero aprender sobre inteligencia. Y el navegador automáticamente me despliega una lista de palabras candidatas en las que yo podría estar interesado. Por ejemplo, podría ser humana, artificial y emocional. Noten que todas estas palabras son consistentes con el texto que estoy escribiendo. Ok, estas tecnologías que les he mostrado básicamente me permitían generar muy poquitos datos o simplemente extraer una parte de los datos que estaba en la variable de entrada. Desde el año pasado hasta acá, y esto continúa de manera exponencial, tenemos el desarrollo de tecnologías generativas. Tecnologías o funciones matemáticas o algoritmos de inteligencia artificial que pueden crear cosas. En este caso tenemos un ejemplo de un modelo generador de texto. Le hemos pedido que nos dé un guión para una charla TEDx sobre inteligencia artificial en la EPN. En este punto es importante mencionarles que todo lo que les estoy mostrando es de mi autoría. Lo único creado con inteligencia artificial son algunas imágenes que evidentemente ayudan a ilustrar el discurso. A este texto de entrada, hoy por hoy lo llamamos prompt, y ajustar este texto de entrada es lo que se denomina el prompt engineering. También puedo pedirle a la inteligencia artificial, a otra inteligencia artificial, que genere imágenes. En este caso, de nuevo, me comunico con esa inteligencia artificial a través de texto y le pido, por ejemplo, que me genere una imagen de dos gatitos que parezcan estar felices y que estén sosteniendo su mano. Sistemas más modernos de inteligencia artificial incluyen sistemas multimodales. Sistemas en donde no es solamente texto la forma a través de la cual me puedo comunicar con una inteligencia artificial, sino que también le puedo hablar. O la inteligencia artificial también puede ver o simular la capacidad de visión. De la misma manera, la inteligencia artificial puede hablarme, es decir, responderme a través de voz. O puede responderme a través de texto o puede generar imágenes y videos.
Todo esto ha ocurrido a nivel de producto, de lanzamiento de productos comerciales en aproximadamente un año. Algo que está entre la frontera de lo que es y lo que puede ser en el próximo tiempo, en los próximos 5 o 10 años, es la fusión de la inteligencia artificial con la robótica y la biónica. En este caso, nosotros podremos desarrollar sistemas de prótesis que respondan de igual manera que nuestras extremidades naturales o inclusive mejor que aquellas. En este caso, las entradas serán señales biológicas como señales de nuestro cerebro, señales medidas en nuestro músculo o señales electromiográficas, las señales de nuestro corazón y la forma en la que nosotros nos movilizamos. Noten ustedes que para cada una de estas aplicaciones hemos considerado una inteligencia artificial diferente, es decir, una función diferente por cada aplicación. ¿Cuál es el gran objetivo? Conseguir una inteligencia artificial que sea capaz de desarrollar una gran cantidad de tareas, una sola. A esa inteligencia artificial que puede desarrollar múltiples tareas la llamamos inteligencia artificial general. En este caso nos podremos comunicar con esta inteligencia artificial de diferentes maneras. ¿Y esto qué nos permitirá? Hacer, en pocas palabras, lo mismo que podemos hacer las personas y mucho más, conquistar el universo. La inteligencia artificial, por lo tanto, será ubicua. Esto es, podremos acceder a la misma desde cualquier lugar y en cualquier momento que la necesitemos. ¿Cómo? A través de nuestro ordenador, a través de nuestros electrodomésticos, a través del teléfono celular o los dispositivos móviles, a través de nuestros relojes inteligentes, a través de nuestras gafas inteligentes, a través de los vehículos que a propósito se conducirán solos, a través o desde nuestra casa y en general desde cualquier espacio donde nos encontremos. Entonces, la inteligencia artificial nos va a dar herramientas importantes y sofisticadas que estarán a disposición en todo momento y lugar donde nos encontremos. Si analizamos el impacto de la inteligencia artificial sobre la sociedad, el análisis se reduce a analizar si un cuchillo es bueno o malo. Un cuchillo es una tecnología desarrollada por la humanidad por millones de años. La pregunta es, ¿un cuchillo es bueno o es malo? La respuesta es, depende. Si usamos un cuchillo para el propósito bueno para el que fue diseñado, esto es, para preparar alimentos, por ejemplo, el cuchillo tiene un impacto positivo sobre nuestras vidas. Pero si usamos este cuchillo para atentar contra la integridad de una persona, será malo. De la misma manera, la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología que cree la humanidad no será ni buena ni mala por sí misma. Su beneficio o impacto sobre la sociedad dependerá del uso que le demos. Entonces, la inteligencia artificial va a invadir nuestro planeta. Pero no nos va a reemplazar, nos va a permitir desarrollar ese recurso que, como vimos, es producido por una máquina sofisticada e interesante llamada cerebro, pero que tiene capacidad limitada, y ese recurso se llama inteligencia en general. Entonces, la inteligencia artificial no es un reemplazo para la inteligencia humana, es un instrumento sofisticado para potenciarla. Hay cosas que no podemos imaginarnos, hay cosas sobre las cuales no podemos aún encontrar soluciones. Tenemos problemas importantes como el cambio climático. La inteligencia artificial nos podrá ayudar a descubrir soluciones innovadoras para el cambio climático. Uno de los graves problemas de la humanidad es la carencia en la generación de energía y la generación de energía limpia. La inteligencia artificial nos ayudará a desarrollar soluciones innovadoras. Nos ayudará también a hacer un gran progreso en el conocimiento científico. Nos ayudará a salir de este espacio al que todos queremos, pero que es limitado, tiene un espacio finito llamado Tierra. Nos ayudará a conquistar el universo. La inteligencia artificial potenciará la inteligencia humana y nos traerá un futuro prometedor. Muchas gracias.